Relaciones de pacto. Amando a Yahweh y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Escrito por Norman Willis. Capítulo número 11. El proceso Mateo 18. En nuestro estudio de la Shonara, vimos que Yahweh quiere que nuestro discurso edifique, una y construya a nuestros hermanos. Si nuestra voz no ayuda activamente a nuestros hermanos y hermanas a lograr una relación más profunda con los demás y en un camino más íntimo con Yahweh, entonces algo está mal y tenemos que orar por más sabiduría. Como regla general, nuestras palabras siempre deben glorificar al intercesor de los santos y no al acusador o maldecidor de los hermanos. Sin embargo, como vimos en el estudio sobre la Shonara, hay momentos en los que estamos éticamente obligados a decir cosas negativas. Por ejemplo, si sabemos que alguien es un pedófilo o es un ladrón, estamos éticamente obligados a advertir a nuestros hermanos. Timoteus Bet, o Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 14 al 16. Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males, que Yahweh le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Advertir a alguien para que no sufra daño es la única razón legítima para hablar mal de un hermano o un tercero. Tenga en cuenta que este principio también se aplica al hablar cara a cara con un hermano, donde la única razón para hablar negativamente de él es ayudar a salvarlo para que no se pierda. Yeshua habló cariñosamente aunque de forma muy dura a los fariseos, a fin de despertarlos, con el fin de evitar que sufrieran daño en el día del juicio. Matillahu o Mateo, capítulo 23, versos 13 y 14. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Las palabras de Yeshua no califican como malvadas porque no solo se están hablando con amor, sino que tenían la seria intención de ayudar. Es esta actitud de amar y de tratar de ayudar a los demás nuestra primera clave para entender el proceso de Mateo 18. En un mundo ideal, solo tendríamos que hablar cosas positivas y edificantes. Sin embargo, debido a que este mundo es imperfecto, Yahweh nos permite decir cosas negativas, pero solo con el fin de corregir un error. Del mismo modo, mientras que Yahweh idealmente quiere que su pueblo se lleve bien y en perfecta paz y armonía, algunos hermanos y hermanas no son adecuados para permanecer en comunión. Lamentablemente, algunos de nuestros hermanos creyentes se comportan de manera desconsiderada, grosera, hiriente e incluso son peligrosos para los demás. Yeshua nos da un medio discreto para corregir a los que son humildes y están dispuestos a cambiar, y un mecanismo de presión de grupo potente en favor del hermano endurecido, ya sea para reformar o ser excluido de la comunión. El proceso de Mateo 18 es muy potente y debe ser utilizado con el máximo cuidado. Tenemos que recordar que el objetivo no es castigar, sino ayudar a un hermano pecador a arrepentirse. Idealmente, debemos gozarnos cuando este proceso tiene éxito y entristecernos cuando no es así. Antes de discutir los detalles de Mateo 18, primero vamos a discutir el sistema de justicia que se ha escrito en la Torá. A veces se dice que el Tanaj o Antiguo Testamento nos da una visión masculina de la alianza que se centra en aspectos específicos y detallistas, mientras que el Brit Hadashah o Pacto Renovado nos da tal vez una más femenina que explica los aspectos espirituales de la justicia. Primero, la Torá establece un sistema de justicia que debemos seguir cuando vivamos en la tierra de Israel. Asimismo, Mateo 18 nos muestra principios de justicia que podemos utilizar incluso cuando no tenemos un templo físico. Sin embargo, el proceso en Mateo 18 seguirá aplicando incluso después de volver a la tierra de Israel, porque los principios siempre se aplican. La Torá hace empeño en la necesidad de purgar el campamento de los que no obedecen a Yahweh por lapidación. Devarim o Deuteronomio, capítulo 24, verso 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiese hurtado a uno de sus hermanos los hijos de Israel y le hubiere esclavizado o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal del medio de ti. Sin embargo, observa que, a fin de calificar para la pena de muerte, la infracción tiene que ser muy grave. Una de las razones que puede calificar es el adulterio porque rompe la unidad de la familia, que es el componente básico de la sociedad. Devarim o Deuteronomio, capítulo 22, verso 23 y 24. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti.
Antes de seguir adelante, tengamos en cuenta la historia de la mujer encontrada en adulterio en Juan, capítulo 7, verso 53 y capítulo 8, verso 11. No aparece en ninguno de los 4 antiguos manuscritos griegos o en la Peshitta aramea o siríaco antigua. Por esta y otras razones, muchos estudiosos creen que Juan, en capítulo 7, verso 53 y en capítulo 8, verso 11, se añadió más tarde. Esto es importante porque la presencia o ausencia de este pasaje puede alterar radicalmente nuestra visión de cómo actúa Yeshua y de cómo Él quiere que nos comportemos. El cristianismo afirma que la historia de la mujer encontrada en adulterio prueba que Yeshua enseñó una nueva y diferente Torá, pero cuando entendemos que este pasaje fue una adición posterior, podemos ver que el proceso de Mateo 18 es en realidad el mismo sistema judicial, tal como dice la Torá, solo que se ha transferido al orden de Melquisedec, que no necesita un templo físico en que operar. Así, los dos sistemas son en realidad dos caras diferentes del mismo sistema de justicia que Yahweh quiere que sigamos. Ambos sistemas se aplicarán cuando vivamos en la tierra de Israel y tengamos un templo en pie, mientras que el segundo puede seguir funcionando incluso en su ausencia, ya que se centra en el principio y no en detalles. La Torá especifica que debemos llevar todos los problemas legales ante los sacerdotes o jueces nombrados o ungidos para servir en esos días. Devarim o Deuteronomio capítulo 19, verso 15 al 21. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Yahweh y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Sin embargo, como Yahweh sabía que sus discípulos serían expulsados de la tierra de Israel y que no iban a poder guardar toda la Torá mientras estuvieran en las naciones, había que establecer otros medios para establecer la justicia en el cuerpo. Mateo 18 describe algo más que principios de justicia. También se explica la actitud correcta que debemos buscar, de modo que no vengamos a condenación delante de nuestro buen Padre Celestial. Antes que comience la competencia de los adultos por el poder, estatus, dinero y el sexo, la principal preocupación de un niño es el deseo inocente de amistad. Los niños necesitan un entorno seguro y estable para aprender y crecer. Es precisamente este ambiente que debe establecerse primero y luego protegerse dentro de las fronteras de Israel si estamos en la tierra, o al menos dentro de los límites de la comunidad en la dispersión. Matillahu o Mateo, capítulo 18, verso 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Yeshua diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Yeshua a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Antes de la pubertad, los niños suelen ser humildes ante los adultos y no suelen competir contra ellos. Mientras que los hermanos pueden competir en un sentido económico, hay que evitar la competencia interpersonal entre hermanos. En su lugar, debemos humillarnos y centrarnos en escuchar y obedecer la voz de Yahweh para trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Uno de los principales objetivos de la vida es refinarse en fuego para volverse más puros y agradables ante Yahweh. Debido a esto, los desafíos y las ofensas ciertamente vendrán. Sin embargo, ay de nosotros si estos problemas o faltas vienen a través de nosotros, porque Yahweh no dejará impune a los que causan la caída de otros. Matillahu o Mateo, capítulo 18, versos 5 al 9. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Yeshua nos invita a dar la vida por su causa. Con el fin de hacer esto, tenemos que morir completamente a los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne y el orgullo de la vida, que incluye la competencia. No es bueno que reclamemos la sangre de Yeshua, a menos que estemos dispuestos a hacer morir nuestro ego y cualquier problema que pueda venir de nuestro ego.
Matillahu o Mateo, capítulo 18, verso 10 al 14. Mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No debemos despreciar ni siquiera a uno de los pequeños de nuestros hermanos. Cuando uno de nuestros hermanos se pierde en el pecado, nuestro buen pastor busca a él hasta que lo encuentra y luego se regocija enormemente. Nuestro Padre Celestial tiene más preocupación en este momento por aquel que está perdido que por el que no está perdido. Vemos lo mismo en la parábola del Hijo Pródigo, donde la preocupación del Padre es más hacia el hijo descarriado de Efraín que a los fieles Judá. La razón por la cual todas estas cosas están conectadas con el proceso de Mateo 18 es que Yeshua dice además. Matillahu o Mateo, capítulo 18, verso 15 al 17. Además, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la congregación. Y si no oyere la congregación, tenle por gentil y publicano. Démonos cuenta que, si sabes que tu hermano ha pecado, ve a hablar con él con humildad y en privado. Si se humilla y te oye, tú y tu hermano pueden ser restaurados a la comunión sin ninguna lashon hará, y la reputación de nadie o nombre ha sido empañada. Esto es lo ideal. Si tu hermano no se humilla y él todavía no escucha, entonces tienes que tomar 1 o 2 o más personas que puedan explicarle a través de las escrituras por qué lo que hizo estuvo mal. Lo ideal sería que estos testigos sean los ancianos de la asamblea, pero no por la autoridad que tienen estos. Los que han estado más tiempo en la palabra deben, al menos hipotéticamente, ser más tranquilos, más maduros y más capaces de ayudar a todos a llegar a un entendimiento de lo que dice la Escritura, de una manera completamente bereana. La idea es establecer la justicia de Yahweh en lugar de la justicia del hombre. Si el acusado cree que él no ha hecho nada malo, es vital que tenga la oportunidad de defenderse. Por lo tanto, la idea aquí no es atacar en grupo a la parte acusada o vencerlo, de ninguna manera, sino solo reunir a los hermanos para estudiar las Escrituras, para ver lo que la palabra de Yahweh nos dice que hagamos. Si el acusado sigue sin humillarse y además se niega a escuchar la palabra de Yahweh, entonces por su bien y en nombre de la comunidad, el asunto debe ser llevado ante la comunidad. En una reunión más pequeña, donde todas las personas puedan asistir, por ejemplo, Judá tradicionalmente convoca un Beidín oficial o corte. No importa el medio que se utilice, debe ser accesible a todas las personas, ya que el énfasis nunca debería estar en la imposición de las estructuras de autoridad, sino discutir lo que Yahweh quiere en amor y en calma. Los temas deben ser sacados a la luz para que puedan ser objeto de escrutinio por parte de la gente. Si hay algo que el pecador no quiere que se haga público, entonces él tiene que hacer las paces antes de que las cosas se hagan públicas y su reputación o su nombre sea empañado. Si el pecado es lo suficientemente grave, como por ejemplo abuso de niños, adulterio o algún otro mal, entonces la gente debe tomar la decisión en cuanto a si debe permanecer en comunión con ésta. Una de las razones por las cuales los ancianos maduros pueden manejar mejor este proceso es porque se necesita madurez para manejar la confrontación sin que esto genere un conflicto abierto, que es lo que Satanás ama. Otra razón es que, si bien Yahweh quiere que su pueblo mantenga toda su Torá, la Torá está escrita en más de un nivel. Dado que ninguno de nosotros es perfecto, y debido a que el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo es el único al que se le ha dado la autoridad para condenar, la decisión en cuanto a si la asamblea debe desvincular a un individuo determinado tiene que ser supervisado por los que tienen la madurez necesaria para reconocer que el enfoque no debe estar en buscar todos los pecados de los demás, sino en sacar los hechos relevantes a la luz para que el cuerpo pueda tomar una decisión informada por la palabra de Yahweh. Al igual que no todos los pecados justifican la muerte por lapidación, no todo asunto requiere expulsión. La línea puede ser muy difícil de determinar, específicamente cuando se trata de efraimitas en la dispersión. Considerando que las cosas estaban claras en el desierto de Sinaí, hasta que las 12 tribus estén a salvo en la tierra de Israel y nuestros hijos crezcan una vez más con la enseñanza de la Torá en las escuelas, sería contraproducente en muchos casos aplicar un estándar tan plano de obediencia. Como discutimos en nuestro estudio Israel Nazareno, los convertidos a la fe pueden entrar en las asambleas al aceptar abstenerse de la idolatría, el adulterio, la sangre y las carnes estranguladas o impuras. Y si ese es el estándar que los apóstoles establecieron en Hechos 15,
No hay que establecer otras normas para la comunión, pues hacerlo sería lo mismo que rechazar a aquellos que Yahweh ha llamado. Como vemos en el libro de Hechos capítulo 6 verso 1 al 6 y en otros pasajes se nos muestra que debe haber normas más estrictas para los líderes y maestros. No hay acuerdo en cuanto a cómo esas normas idealmente deben establecerse, pero no importa dónde uno aplica esas normas, como no hay dos personas iguales que siempre estén de acuerdo en la forma de interpretar cada punto de la escritura, es lógico que algunos asuntos no son dignos como para romper la comunión. A menos que no seamos tolerantes, no habrá comunión, ni unidad, ni asamblea, y nadie dentro del cuerpo. Efesín o Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Yo pues, preso en Yahweh, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Adón, una fe, un bautismo, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como Yahweh nos llama y nos guía a cada uno de nosotros de una manera diferente, y debido a que la expulsión del cuerpo de la congregación es esencialmente el equivalente espiritual de la muerte por lapidación, el estándar para expulsar tiene que fijarse en los delitos de muerte. Por ejemplo, el fraude, el adulterio, el asesinato, la violación, la mentira, el secuestro y similares son todas cuestiones éticamente serias e indican una falta de preocupación por los demás miembros de la asamblea. Esto es un espíritu maligno. El adulterio es una falta de respeto por el cónyuge, los hijos y a la sociedad en general. Los que cometen estos crímenes morales y espirituales tienen que arrepentirse de ellos o no es seguro para nosotros dejarlos participar en nuestras asambleas. Por el contrario, si una persona de la tribu de Efraín que está regresando no obedece el mandamiento de usar tzitzit, no descansa por completo en Shabbat y hace negocios en el día de reposo, o si no se abstiene de fumar, estas cosas no afectan directamente a nadie. Si bien, uno puede argumentar que esta falta de temor y obediencia a Yahweh pone su salvación en serio peligro, y que no queremos que nuestros hijos crezcan en torno a aquellos que carecen de temor y obediencia a Yahweh. Hay que tener algo de tolerancia o los hijos de uno van a crecer sin compañerismo en absoluto y solo tendrán el mundo exterior para recurrir a la comunión. Por lo tanto, hay que alcanzar algún tipo de delicado equilibrio y ese punto delicado normalmente se establece mejor por los ancianos respetados de la asamblea que tienen más experiencia en la vida y más tiempo en la palabra. Debido a que cada persona es diferente y cada situación dentro de cada asamblea es diferente, llevado a un punto lógico final, todo esto se reduce a si las partes involucradas están lastimando o influyendo a alguien más que a sí mismos. Matillahu o Mateo capítulo 7 verso 12. Por lo tanto, como queréis que los hombres hagan con vosotros, haced también así con ellos, porque esta es la Torá y los profetas. Si bien no tenemos control sobre nuestros sistemas legales o judiciales mientras permanecemos en la dispersión, aun cuando no estamos autorizados a aplicar el castigo prescrito en la Torá, no debemos permitir que los depredadores sexuales, asesinos, narcotraficantes, adúlteros, impertinentes, violadores, mentirosos y similares permanezcan en nuestras comunidades. Las personas se vuelven como aquellos con los cuales socializan, y la asamblea se supone que es una zona de seguridad que se distingue de todos estos tipos de enfermedades. Por lo tanto, por el bien de todas las partes interesadas, hay que poner a los que practican estos pecados afuera. Corintim Alep o Primera de Corintios capítulo 5 verso 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación el cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Adón Yeshua, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Adón Yeshua. En esta situación, Shaul escribió directamente a la asamblea, tal vez realizando los deberes de un profeta, llamando a la gente al arrepentimiento por permitir el pecado sin sentido. Mientras Shaul no siguió el procedimiento específico, yendo primero al hombre en privado y luego tomando más testigos, la carta sigue cumpliendo el espíritu de Mateo 18, que nos dice que, de alguna manera u otra, la gente debe asegurarse de tomar medidas para poner el pecado fuera del lugar santo, si no, la fe es sinónimo de nada. Matillahu o Mateo capítulo 18, verso 18 al 20.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como explicamos en el estudio Israel Nazareno, el texto real en el idioma griego del texto arriba citado dice esto de manera diferente de como lo hacen en la mayoría de las versiones convencionales. Nos dice, lo que los apóstoles han atado o desatado ya había sido atado o desatado en el cielo. La idea no es que las autoridades humanas tienen el derecho de atar lo que deseen, ni desatar mucho menos. Más bien, los ancianos respetados en la palabra deben escuchar con atención la voz del Espíritu, de modo que puedan atar o desatar lo que Yahweh les está diciendo atar o desatar, al igual que un juez, como Samuel lo habría hecho en la antigüedad. Observa también que en el verso 19 nos dice que es necesario que haya al menos dos o más jueces, tal como se practica en el Beit Din judío. Así es como dice la Torá, que aquellos que son llevados delante de los sacerdotes o jueces que estén en esos días obedecerán lo que los sacerdotes o jueces dictaminen, porque no van a hablar sus propias palabras, más bien tienen que hablar con mucho cuidado y temor solo lo que escuchan de Yahweh. Devarim o Deuteronomio capítulo 19, versos 17 al 19. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Yahweh y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti. La idea detrás de tener al menos dos o preferiblemente tres jueces es ayudar a eliminar cualquier prejuicio inherente o emoción que podría estar presente si solo hubiera uno. Incluso con las mejores intenciones y los mejores deseos de servir a Yahweh, ninguno de sus siervos es digno de tomar decisiones por su cuenta. Observa que las normas para la expulsión son altas. Si bien podría tener problemas matrimoniales y sus hijos haberse apartado de la fe, esto no debe ser considerado como motivo de expulsión, mientras que un hombre con dificultades en su hogar tal vez no debería enseñar, él está probablemente aún más que otros en necesidad de compañerismo y ayuda. Matillahu o Mateo capítulo 18 verso 21 y 22. Entonces se le acercó Kefa o Pedro y le dijo, Adón, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Yeshua le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Todos nos equivocamos en muchas cosas y no nos corresponde a nosotros juzgar a nuestros hermanos. Es cierto que tenemos que enfrentarlos en amor cada vez que hacen cosas que son hirientes, pero, aparte de tomar decisiones en cuanto a si estamos o no seguros de permitir que permanezca en comunión en nuestras comunidades, no debemos juzgar ni sostener rencor en contra de nadie. Si Yahweh nos perdona por todo el mal que hemos hecho, por lo que su Hijo tuvo que morir, entonces ciertamente podemos perdonar a los demás las deudas que nos deben. Matillahu o Mateo capítulo 18 verso 23 al 35. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yeshua nos dice que debemos poner fuera de la asamblea a los pecadores no arrepentidos. Sin embargo, aun cuando la gente ha mentido, ha engañado, ha robado, ha matado, ha cometido adulterio, o cosas peores aún, una vez que haya de su parte un arrepentimiento sincero, hay que dejarlos entrar en comunión
para que no sean consumidos por el dolor por haber sido rechazados, porque no es bueno para el hombre estar solo. Corinthín Bet o Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 4 al 11. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pablo perdona al ofensor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia del Mesías, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si castigamos más allá del mínimo necesario para traer al pecador al arrepentimiento, entonces hemos ido más allá de lo necesario, y esto es, esencialmente como si estuviéramos exigiendo venganza. Devarim o Deuteronomio, capítulo 32, verso 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. A pesar de que nunca seremos perfectos, Yahweh nos dice que no debemos tomar venganza ni guardar rencor. En su lugar, debemos perdonar a nuestros hermanos sus ofensas hacia nosotros, a pesar de la herida o el dolor, de la misma manera en que Yeshua lo hizo. Vaikra o Levítico, capítulo 19, versos 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Cuando se trata de nuestros hermanos, incluso cuando el mal se ha hecho a nosotros mismos, es imperativo que busquemos el bien y mantenernos enfocados en lo positivo, porque nos daremos cuenta de que nosotros mismos no somos perfectos. Debemos orar por esta persona con amor y generosidad, porque con la misma medida que medimos, así se nos medirá a nosotros. Luca o Lucas capítulo 6, versos 37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si vamos a establecer y mantener los estándares de Yahweh para la comunión, nuestras familias y niños tendrán un ambiente seguro y confortable en el cual crecer y aprender. Si bien hay que expulsar a aquellos que se aprovechan de los demás y que causan problemas dentro de la comunidad, debemos entender que, así como el juicio no es nuestro, tampoco lo es la venganza. Tenemos que confiar en que Yahweh nuestro origen está en control perfecto y completo del universo y que cuando sea su tiempo, Él hará que los pecadores se arrepientan y vuelvan a Él. Yeshua nos dice que el primer y más grande de los mandamientos es amar a Yahweh con todo nuestro ser y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El primero es mucho más fácil que el segundo. Yahweh siempre es justo y amable con nosotros, mientras nuestros hermanos no siempre son perfectos con nosotros. Es muy difícil de establecer y luego mantener con firmeza las normas de Yahweh en amor. Solo este desafío es digno de refinarnos en el fuego y hacernos más puros y más agradables a Elohim. Si te gustó nuestro último capítulo, no te pierdas el que sigue. Y si deseas obtener más información y encontrar más estudios acerca de la fe una vez entregada a los santos, visítanos en nuestra web en www.nazareneisrael.org/es. Shalom y que Yahweh te bendiga.